¿Te has puesto a pensar que cada 6 minutos un adulto mayor padece un ictus que podría haberse prevenido? Quizás te suene a una simple cifra, pero esa estadística esconde a un abuelo que ya no podrá contar sus historias, a una madre que no volverá a cuidar su jardín, o una vida que se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Y lo más alarmante es lo que sigue. Una investigación reciente ha develado que una gran parte de estas tragedias se relaciona con el uso incorrecto de 4 fármacos de uso extendido. Fármacos que casi seguro tienes en casa, en tu armario de medicinas, prescritos con la mejor de las voluntades, pero cuyo riesgo latente está saliendo a flote de una forma muy preocupante por cómo se están consumiendo. Y pon mucha atención, sobre todo a uno de ellos, que es el que más me genera impotencia, ya que millones de personas lo consumen a diario creyendo que es inofensivo, cuando en realidad está elevando de forma alarmante y en ocasiones hasta triplicando la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, también conocido como ictus o derrame. Si ya pasaste los 60 años o estás al cuidado de alguien mayor, créeme cuando te digo esto, no es una exageración. La información que voy a compartirte podría ser vital y lo que es más crucial, te voy a mostrar qué opciones más seguras tienes para proteger tu salud cerebral y prevenir que estos medicamentos te perjudiquen. Mira, quiero que entiendas bien qué le sucede a tu cuerpo durante un ictus o derrame cerebral. Piensa que tu cerebro es como una gran ciudad, tus neuronas son los edificios y tus arterias, las avenidas que transportan el oxígeno y los nutrientes. Son el combustible indispensable para que todo marche como debe. Un ictus se produce cuando el flujo en una de esas avenidas se interrumpe de repente. Y esto puede ocurrir por 2 razones principales. La más frecuente entre la gente es el conocido como ictus isquémico. Esto quiere decir que se produjo un bloqueo repentino en la circulación del cerebro, provocado por un trombo que taponó una arteria. Sin ese combustible, los edificios, es decir, las neuronas de esa área, empiezan a morir en cuestión de minutos. Estas personas a menudo presentan también placas de colesterol obstruyendo las arterias del cuello, del corazón o de las piernas. Bien, el segundo tipo de derrame es el ictus hemorrágico. En esta situación lo que pasa es que un vaso sanguíneo se rompe. Podría ser una arteria ya debilitada o un aneurisma, y esto provoca que la sangre se derrame por el tejido cerebral, presionándolo y causándole un daño severo. Cualquiera de los dos es un desastre. La cuestión es que con el paso de los años, nuestro cerebro se vuelve más susceptible, particularmente en personas con condiciones de salud como la hipertensión o una diabetes mal controlada, y también en aquellos que usan de forma indebida los fármacos que te mencionaré a continuación. Empecemos con el listado. En el puesto número 1, los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINES. Este tipo de medicamentos es posiblemente el más común en todos los hogares. Hablamos de remedios como el ibuprofeno, el diclofenaco o el naproxeno. Te resultan familiares, ¿cierto? El remedio inmediato para el dolor de cabeza, de espalda o esa rigidez por la artritis o artrosis al levantarse, los adquirimos sin necesidad de receta, los consumimos casi sin pensar, creyendo que son totalmente seguros, y justo ahí reside el peligro, en esa falsa sensación de inocuidad. Mira, para una persona joven con un corazón y unos riñones sanos, tomar un ibuprofeno de vez en cuando no representa mayor problema. Sin embargo, para alguien que supera los 60, y más si los consume a diario o en dosis elevadas, el panorama es radicalmente distinto. Pasan de ser una ayuda a transformarse en una amenaza. ¿Pero qué los hace tan peligrosos? Observa qué le sucede a tu organismo cuando tomas estos fármacos sin supervisión. Para empezar, tu presión sanguínea se eleva. Imagina que tus arterias son tubos flexibles y la presión arterial es el empuje de la sangre al pasar por ellos. Los fármacos antiinflamatorios hacen que tu organismo acumule sodio y líquidos, lo que incrementa el volumen de sangre en circulación. De forma simultánea, pueden provocar que tus arterias se pongan más tiesas
el resultado es más volumen de líquido, haciendo fuerza contra las paredes de unas arterias que ahora son más angostas y rígidas. Por eso la presión se va a las nubes. A día de hoy, sabemos que la presión alta es el factor de riesgo número 1 para sufrir un accidente cerebrovascular. Es como si forzaras las cañerías de tu hogar día tras día en completo silencio. Tarde o temprano, alguna podría reventar. Ahora, presta atención a esto. La segunda manera en que estos medicamentos pueden perjudicarte es más disimulada. Afectan directamente a tus riñones y a tus plaquetas. Piensa que los riñones son los grandes depuradores de nuestro organismo y los antiinflamatorios son capaces de averiar estos sistemas de filtrado, especialmente en riñones que ya tienen varias décadas de uso o que han sido afectados por malos hábitos, una dieta que inflama o una hidratación deficiente. Además de esto, los antiinflamatorios propician la aparición de coágulos en zonas donde no deberían formarse, como podría ser en la circulación cerebral. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando se consumen por periodos prolongados, estos fármacos generan una inflamación constante en la capa interna que recubre tus arterias, sobre todo si tu alimentación es deficiente, con exceso de sodio, ultraprocesados y bebes muy poca agua. Dicha inflamación actúa como un papel de lija que va raspando sin cesar el interior de tus vasos sanguíneos, lo que crea superficies rugosas donde el colesterol se adhiere y va formando placas. El problema es que un fragmento de esa placa puede soltarse y dirigirse al cerebro, causando un verdadero desastre. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Hay que resignarse a vivir con dolor? De ninguna manera. La clave está en la estrategia que sigamos. Lo primordial, y esto lo diré 1000 veces, es que nunca suspendas un medicamento por tu propia cuenta sin consultarlo con tu médico. Esa decisión puede ser tan peligrosa o incluso más. La clave está en una conversación sincera con tu doctor. Pregúntale sin tapujos: doctor, teniendo en cuenta mi edad y mi presión, ¿este tratamiento es el más seguro para mí? ¿Cuál es la dosis más baja que realmente necesito? ¿Y por cuánto tiempo debo tomarla? También es importante explorar otras opciones, incluidas las naturales, que pueden resultar muy beneficiosas. Una de las alternativas no naturales para el dolor crónico es el paracetamol, también conocido como acetaminofén. Este medicamento suele ser la primera opción por ser más segura para el sistema cardiovascular y los riñones, pero también tenemos geles y cremas antiinflamatorias, como las de diclofenaco o ibuprofeno, que se aplican directamente en la zona adolorida, minimizando así el riesgo para el resto del cuerpo que suponen los fármacos orales. Y nunca subestimes el increíble poder de la fisioterapia, la acupuntura o el ejercicio físico supervisado. En una gran cantidad de casos, estar en movimiento es mucho más útil para aliviar el dolor que pasar el día en reposo o medicarse de forma incorrecta. Ahora, si nos centramos en las opciones naturales, disponemos de remedios muy potentes. La cúrcuma, por poner un ejemplo, tiene reconocidas propiedades para desinflamar. La puedes usar en polvo como un ingrediente más en tu cocina diaria, añadiéndola a sopas, batidos o ensaladas, siempre con una pizca de pimienta negra para que el cuerpo la aproveche mejor. La cantidad que se suele recomendar es entre media y una cucharadita diaria, lo que se traduce en una dosis de 1 a 3 gramos diarios. Y para quienes optan por los suplementos en formato de pastillas, existen numerosas fórmulas concentradas con dosis eficaces que van desde los 500 a los 1000 miligramos al día, pero siempre con el visto bueno de un profesional, sobre todo si ya estás consumiendo otros fármacos. Y presta atención a esta otra opción natural: las cremas a base de aloe vera, que proporcionan un alivio y reducen la hinchazón justo en la zona que lo necesita. Así puedes mitigar las molestias en articulaciones y músculos, evitando saturar tu organismo con compuestos que elevan la tensión arterial o perjudican las arterias. La clave está en hallar un punto medio que nos brinde alivio sin ponernos en riesgo, no en aguantar el dolor ni tomar medicinas a la ligera. Ahora pasemos al segundo tipo de fármacos que muchísima gente consume a diario sin sospechar que elevan el peligro de un accidente cerebrovascular. Se usan para una condición bastante frecuente, aunque es un tema tabú para muchos: los escapes de orina.
Efectivamente, nos referimos a la incontinencia o la vejiga hiperactiva, una situación que afecta a millones, particularmente a las personas de mayor edad. El temor a un accidente de este tipo llega a condicionarles la vida. Empiezan a evitar el ejercicio, las reuniones sociales o hasta una simple carcajada. Para manejar esta situación, es común que se les receten unos fármacos conocidos como anticolinérgicos. Quizás hayas oído hablar de la oxima o la pterodina. Su función es relajar los músculos de la vejiga para prevenir esos escapes. Y la verdad es que sí, son bastante eficaces. No obstante, el dato que muchos desconocen es que estos medicamentos pueden tener un impacto directo en la salud del cerebro, aumentando el peligro de un ictus. Justo en ese punto radica el riesgo principal. Mira, lo que sucede es que al consumirlos se inhibe una sustancia que se llama acetilcolina, un neurotransmisor esencial en nuestro organismo, fundamental para que los músculos trabajen correctamente, no solo los de la vejiga, sino que además juega un papel crucial en la memoria, la atención y el razonamiento. Imagina que es el lubricante que mantiene en marcha la maquinaria de nuestro cerebro. El asunto es que su efecto no se limita solo a la vejiga, ya que se distribuyen por todo el cuerpo, alcanzan el cerebro y allí también pueden inhibir la acción de la acetilcolina. A la larga, esto puede ocasionar desorientación, fallos de memoria, somnolencia diurna e incluso mareos al incorporarse o al levantarse por la noche. Es frecuente que la gente asocie estos síntomas con el paso de los años, sin darse cuenta de que esa píldora para la incontinencia podría estar mermando sus facultades mentales en silencio. Pero la situación puede ser aún más seria. Resulta que al inhibir esta sustancia, también se compromete la circulación sanguínea que va hacia el cerebro. Los vasos sanguíneos pierden flexibilidad y no se expanden bien cuando el cerebro pide más oxígeno y nutrientes, lo que puede generar áreas con irrigación deficiente y elevar las probabilidades de un infarto cerebral. Si a esto le añadimos que estos fármacos pueden provocar mareos, bajadas de tensión y caídas, el peligro se multiplica, especialmente en adultos mayores o en quienes ya padecen de hipertensión. Entonces, ¿cómo deberías actuar si consumís uno de estos fármacos? El primer paso es identificar el medicamento. Averigua si se trata de un anticolinérgico. En caso de que no lo sepas con certeza, no hay de qué preocuparse, puedes consultarlo en línea o, mejor aún, hablar con tu médico. Y aquí viene lo fundamental. Plantéale la pregunta sin tapujos. Doctor, ¿existe la posibilidad de que este tratamiento afecte mi cerebro? ¿Podríamos considerar una opción más segura para mi caso? Afortunadamente, la respuesta es que sí, hay otras posibilidades. Por ejemplo, existe una categoría más moderna de fármacos, los agonistas beta 3, entre los que se encuentra el mirabegrón. Su mecanismo es distinto, no afectan la acetilcolina y por eso presentan un riesgo considerablemente menor para nuestro cerebro. Esto los convierte en una elección más segura para un gran número de personas, pero recordemos que no todo se resuelve con fármacos. También podemos recurrir a estrategias naturales de gran eficacia para manejar esta situación. Un buen ejemplo son los ejercicios de Kegel, que ayudan a reforzar los músculos pélvicos y a tener un mejor control de la vejiga. Y no olvidemos el entrenamiento de la vejiga, que básicamente es acostumbrarse a ir al baño en horarios establecidos, lo cual ayuda a reentrenar el reflejo urinario para que no sientas esa urgencia a cada momento. Y es importante no subestimar el poder de los pequeños cambios. Con frecuencia, el simple hecho de limitar la cafeína, las bebidas con alcohol y los refrescos puede generar una mejora muy significativa. Está claro que la incontinencia urinaria requiere una solución, por supuesto, pero esa respuesta no debe costarnos la claridad mental ni incrementar el peligro de un derrame cerebral. Y ahora que ya hemos visto dos fármacos muy habituales que pueden ser perjudiciales para tu cerebro, avancemos a la parte más importante de este video. Conversemos sobre el medicamento número 3, aquel que tantas personas consideran una maravilla, pero que en realidad esconde un secreto peligroso: los corticoides orales. Hablo de medicinas como la prednisona o la dexametasona. Si en algún momento has sufrido un ataque de asma, una bronquitis aguda con abundante flema o mucosidad en la garganta, o has lidiado con una enfermedad
autoinmune o una fuerte reacción alérgica, entonces ya sabes perfectamente de lo que hablo. En un lapso muy corto, estos remedios consiguen reducir la inflamación, bajar la temperatura, mitigar el dolor y ayudarte a respirar con más facilidad porque expanden los bronquios. Ahora bien, consumir corticoides por tiempo extendido y sin la supervisión debida puede que te brinde un alivio tremendo en el presente, pero le pasará a tu cuerpo una cuenta muy elevada en el futuro. Y créeme, no es una cuenta insignificante. Uno de los cobros más graves es la mayor probabilidad de un accidente cerebrovascular, en especial si el cerebro ya se encuentra debilitado o sensible por alguna razón. ¿Y a qué se debe esto? A que los corticoides no impactan únicamente una parte del organismo, sino que afectan a diversos sistemas simultáneamente, lo que puede desajustar el cuerpo entero. Yo lo defino como la triple amenaza de los corticoides. Presta atención. En primer lugar, elevan la tensión arterial, ya que hacen que el organismo retenga una gran cantidad de sodio mientras que pierde potasio. Esto incrementa el volumen sanguíneo, lo que fuerza al corazón a bombear con mayor intensidad. El segundo punto es que elevan la glucosa en la sangre, ya que interfieren con la insulina y pueden llegar a causar lo que se conoce como diabetes inducida por fármacos, incluso en individuos que nunca antes han padecido diabetes. Y ese excedente de azúcar va lastimando las arterias desde su interior, lo que las vuelve más duras pero a la vez más quebradizas. Y el tercer punto es que alteran el colesterol y aumentan la densidad de la sangre. Estos fármacos elevan el colesterol LDL, también conocido como el colesterol malo, y provocan que la sangre tenga más facilidad para formar coágulos. Toda esta situación conforma el panorama perfecto para un ictus: arterias deterioradas, tensión alta, glucosa elevada y una sangre más densa que en cualquier momento puede crear una obstrucción. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hago si mi doctor me ha indicado este tratamiento que con frecuencia es absolutamente necesario? La respuesta no es abandonarlo por completo. Lo fundamental es emplearlo con sensatez y un cuidado extremo. En este punto, el diálogo con tu médico debe ser muy directo y sincero. Cuestionale: ¿estoy recibiendo la dosis más reducida que se puede y durante el mínimo tiempo requerido? ¿Existen acaso otras alternativas que me permitan no depender tanto de estos corticoides para manejar el asma, la bronquitis o esa flema crónica? En muchos casos, se puede hacer la transición a corticoides inhalados, que tienen un impacto negativo menor en el resto del cuerpo y en otras enfermedades. Por ejemplo, para la artritis, existen otros fármacos que, con el tiempo, pueden ayudarnos a depender menos de los corticoides o incluso a eliminarlos por completo. Y además de eso, existen alternativas naturales que pueden ser un gran apoyo durante este proceso. Elementos como la cúrcuma, ya sea integrados en nuestra dieta o tomados en cápsulas, pueden contribuir a disminuir la inflamación de forma segura y muy efectiva. También el extracto de propóleo verde en gotas, que es muy apreciado por sus cualidades antiinflamatorias y su capacidad para modular el sistema inmunitario, ha demostrado tener efectos muy beneficiosos en estas condiciones crónicas. Ahora bien, si no existe otra alternativa más que continuar con estos fármacos, entonces es indispensable contar con un plan de protección simultáneo. Esto quiere decir que hay que vigilar con mucha más atención la presión arterial, el azúcar, el colesterol y alimentarse con una cantidad mínima de sal. Es crucial también dejar de lado los azúcares refinados, los productos ultraprocesados y aumentar la actividad física diaria. Esto es primordial. En estas circunstancias, nuestro cuerpo necesita un cuidado más intenso que nunca, sobre todo nuestro cerebro. Muy bien, hemos llegado al medicamento que representa el mayor peligro para el cerebro, debido a que es uno de los que peor se utilizan. Me refiero a los antipsicóticos. He decidido hablar de este grupo al final por un motivo muy concreto. Es el que implica el riesgo más alto y, por desgracia, el que se usa de forma más inadecuada en nuestros mayores. Fármacos como la risperidona, la olanzapina o la quetiapina se diseñaron originalmente para tratar afecciones psiquiátricas severas, como es el caso de la esquizofrenia. En esas situaciones, cuando se administran correctamente, pueden verdaderamente salvar vidas, pero la realidad actual es muy distinta. Vemos que cada vez más personas de edad avanzada
reciben estos fármacos para indicaciones no autorizadas, en ocasiones para controlar síntomas de agitación, ansiedad o incluso agresividad en personas con demencia. Y en otros casos, de manera aún más alarmante, personas que no padecen ninguno de estos problemas de salud los toman de forma crónica para conciliar mejor el sueño sin ni siquiera haber probado antes otras opciones más seguras. Dentro de un sistema de salud que está saturado, esta parece ser la solución más sencilla, una pastilla para sosegar al paciente, pero en el fondo es una amenaza que actúa en silencio. Las agencias reguladoras más prestigiosas del mundo, como la FDA, han lanzado su advertencia más seria, conocida como la advertencia de recuadro negro. Y el motivo detrás de esto es muy claro. Estos medicamentos, si se utilizan de manera incorrecta, casi llegan a duplicar el riesgo de muerte en los adultos mayores, y el riesgo de un ACV puede hasta triplicarse. ¿Cuál es la razón de esto? Primero, causan una caída repentina de la presión al incorporarse, lo que se conoce como hipotensión ortostática. Eso puede provocar caídas, fracturas y, lo que es peor, episodios cortos en los que el cerebro no recibe la cantidad de sangre necesaria. Si esto se repite a menudo, puede desencadenar un ACV. Segundo, pueden interferir con el ritmo del corazón, provocando arritmias que facilitan la formación de coágulos, y estos coágulos pueden desplazarse al cerebro, causando un infarto cerebral. Tercero, modifican el metabolismo de forma muy severa, elevan el azúcar en la sangre y aumentan el colesterol, llevan a un aumento de peso y pueden provocar diabetes en solo unos meses. Y como si eso fuera poco, hay estudios recientes que demuestran que también espesan la sangre, volviéndola más viscosa y con mayor propensión a formar coágulos. Pero en ese caso, ¿qué se puede hacer si a un ser querido le han indicado un antipsicótico para la demencia o la agitación? En esa situación, usted tiene que convertirse en su mayor defensor. Con toda confianza hay que decirle al médico: doctor, ya hemos probado todas las alternativas que no involucran fármacos. ¿Cuál es la estrategia para dejar este medicamento cuanto antes? Porque la realidad es que hay otras maneras de abordar la agitación en la demencia y la mayoría no se compran en una botica. El punto de partida de cualquier tratamiento debería ser siempre comprender qué le está ocurriendo a esa persona. Quizás siente un dolor que no puede comunicar. ¿Tendrá alguna infección? ¿Estará asustado, desorientado o simplemente aburrido? La solución en muchos casos no es una píldora, sino una necesidad que no hemos cubierto. Hay que procurar un ambiente sereno, ponerle esa música que le agrada, simplificarle las actividades, hablarle con calma y reconocer sus sentimientos. Todo esto, por supuesto, toma más dedicación que firmar una prescripción, pero es un camino infinitamente más humano y muchísimo más protector. El empleo de un antipsicótico en un adulto mayor debe ser el recurso final y por un tiempo muy breve, solo una vez que todo lo demás se ha intentado. Jamás debe usarse por conveniencia, ni tampoco como una solución express para que duerma sin problemas, porque el costo de esa paz momentánea podría ser un accidente cerebrovascular terrible que era totalmente prevenible.